Le quiero dar la bienvenida a la doctora Berenice Illades Aguiar. Ella es directora general de posgrado de investigación, ya está aquí con nosotros y ella nos va a dar el tema COVID-19, que así nosotros le titulamos, COVID-19, punto de vista de una investigadora. La verdad es que es una participación muy acertada. Doctora, bienvenida. No sé, ya está aquí con nosotros. Sí, muchísimas gracias. Aquí Voy estoy. voy a leer el currículum de la doctora que nos va a dar esta conferencia magistral. Primeramente, agradecerle, doctora, su participación, su asistencia a nombre del director de la escuela. Desafortunadamente no está ahorita con nosotros, se fue a hacer unos estudios. Como él nos comentó el día de ayer, salió con problemas de COVID, entonces ahorita se fue a hacer unos estudios porque creo era muy importante hacerlo. Y estoy aquí ahorita yo recibiéndola también junto con mis compañeros subdirectores y todo el personal académico que estamos aquí laborando en la escuela. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, me voy a permitir leer el currículum de la doctora Berenice Illades Aguiar. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, fue directora de la facultad y actualmente es directora general de posgrado e investigación de la Universidad Autónoma de Guerrero. Su formación es como química bióloga parasitóloga por la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la UAGRO, maestra y doctora en ciencias por la Escuela Nacional de Biología del Instituto Politécnico Nacional. Realizó su tesis doctoral y estancia de investigación en el Health Center de la Universidad de Connecticut, Estados Unidos. Es maestra emérita de la UAGRO, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, Premio Estatal al Mérito en Ciencia y Tecnología, otorgado por el Gobierno del Estado, y perfil PRODEP. Ha publicado 80 artículos científicos, tiene más de 1000 citas a sus publicaciones y ha presentado 250 ponencias en congresos nacionales e internacionales, 120 conferencias también. Es revisora de artículos científicos y evaluadora de proyectos de investigación, posgrados en PNPC y CIES. Ha dirigido 10 tesis doctorales, 21 de maestría y 62 de licenciatura. Fue fundadora de la maestría en Ciencias Biomédicas en 2001 y del doctorado en Ciencias Biomédicas en 2009. Es cofundadora del Laboratorio de Diagnóstico e Investigación de Salud, LabDIS, para la detección de COVID-19 aquí en la UAGRO. Su investigación está enfocada a la epidemiología, biología molecular y patogénesis del virus del papiloma humano y ahora en COVID-19. Es responsable del servicio externo a la comunidad diagnóstico molecular del virus del papiloma humano de 1997 a la fecha. Es responsable del Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en Salud para el diagnóstico del SARS-CoV-2 aquí en Guerrero. Pues ese es el amplio currículum que brevemente lo leímos. Y pues, doctora, bienvenida nuevamente y estamos a sus órdenes aquí en su conferencia. Gracias. Al contrario, primero, muchísimas gracias, maestro Valentín Álvarez, por haberme invitado. Un saludo al director. Sé que está atendiendo problemas importantes y su salud tiene que estar ahorita primero para seguir bien para él, para su familia y para esta facultad de ingeniería. Para mí es un placer estar con ustedes. Un reto también, porque voy a hablarles de un tema muy médico, biomédico, y ustedes son expertos en tecnología, en otras cosas, pero es un reto igualmente. Entonces, pues me da muchísimo gusto. Estaba escuchando incluso ahorita algunos comentarios de los que hacían. Creo que por eso pasamos todas y todos los profesores. Es nuestro pan de cada día. Es parte de ello y es muy interesante que ustedes lo estén analizando. Bueno, pues entonces, si me permiten, no sé si ya puedo compartir pantalla. Sí, sí. Ya, ¿verdad? Estoy viendo que ya. ¿Me dicen si observan bien la pantalla? Está bien, doctor. ¿Sí? Sí. Bueno, sí vi el título que ustedes pusieron. Finalmente vamos a hablar de la pandemia de la COVID-19, porque es la enfermedad. Para todos es sabido que ha sido un reto enorme y algo que nos llegó
con una enorme sorpresa pues hace un año y medio. El asunto de las... a ver, no. Déjenme ver, no quiere avanzar esto. Ahí está. El asunto de las pandemias acompaña a la humanidad. Realmente hay muchas pandemias que han ocurrido. Pandemia es cuando abarca todo el mundo. Digamos que antes en la antigüedad eran más bien epidemias porque pues tardaban mucho tiempo en distribuirse en todo el mundo. Y hoy por la propia movilidad que tenemos, la globalización, pues ha hecho que rápidamente esta epidemia local en China se difundiera a través de todo el mundo. Aquí les pongo un ejemplo de la peste negra, que es la peste bubónica, que se ha considerado la epidemia más mortífera de la humanidad, que empezó cuando fue detectada por lo menos, y cuando azotó a Europa fue entre 1347 y 1353. Y ahí está pues un cuadro una pintura que refleja, digamos, dice el triunfo de la muerte, ¿no? Y la verdad que lo fue porque la epidemia más mortífera de la Europa medieval se calcula, hay varios cálculos, pero se dice que de los 80 millones de europeos quedaron reducidos a 30 millones, es decir, murió como el 60% de la población europea. Era un mundo en pleno auge, en aquel tiempo estaban optimistas, pero todo eso se convirtió pues en muerte, en pánico, hubo muchos conflictos sociales, estructuras como sociales como la iglesia pues sufrieron fuertes golpes, como ahora, parece que lo estamos viendo casi igual, se buscaban culpables del origen de la peste, las élites no querían entorpecer sus negocios, y finalmente la muerte se da como hoy lo vemos, es solitaria, en serie, anónima. Antes, pues, eran tantos los muertos que se usaban fosas comunes. Fue cuando empezó después a introducirse la cuarentena de los barcos que llegaban. 70 años después les llega otra ola fuerte, en 1420, y bueno, ha habido muchos brotes de peste negra o peste bubónica, que es causada por una bacteria que se llama Yersinia pestis, que está en las pulgas de las ratas, y entonces es la manera en la que se transmitía. Entonces, bueno, ha habido muchos brotes en diversos años, como podrán observar en los 1500 en Londres, en España, en Italia, en Viena, en Francia, en Marsella, después en China. Y cuando surgen los antibióticos, entonces esto se reduce grandemente y empieza a haber ya casos aislados. Sin embargo, ya por supuesto que no es una epidemia, pueden ser casos aislados, pero todavía se reportan, algunos casos se reportaron en 2020 en California y China. Entonces, es como un ejemplo de algo que causó muerte a muchísima gente, que al finalmente queda en la sociedad como casos aislados, como quedan muchas de las enfermedades. A la lámina derecha podemos observar estas imágenes terribles que creo que todas y todos observamos en las noticias de la India. Es el COVID-19 que empieza en 2019, justamente de ahí el nombre, pero que cuando llega a la India, había llegado desde 2020 en realidad, pero se empieza a propagar muy, muy rápido. Y entonces fue terrible, terrible, y sigue siéndolo, nada más que el pico tremendo ya pasó, pero sin embargo, pues ha causado muchos contagios y muchas muertes. Bueno, en realidad el origen de los coronavirus, que es al que pertenece el virus que causa la COVID, se dice el COVID, pero es la COVID en realidad porque es la enfermedad, son los coronavirus. Entonces, estos coronavirus que se encuentran en los murciélagos han tenido huéspedes intermediarios que, por ejemplo, la civeta aquí se pasó del murciélago y después a la civeta y luego al hombre el SARS-CoV.
Después, también de los murciélagos, a los camellos, el MERS-CoV, que también causaron epidemias importantes en Asia y pasaron al hombre. Y ahora, bueno, pues se ha dicho que el pangolín, pero en realidad no está claro, no está claro si hay un transmisor intermediario. Ya me regresé a ver. No se ha visto si hay un transmisor intermediario o no lo hay, ¿no? No lo hay. Pero aquí surge el SARS-CoV-2, que, bueno, vemos todo lo eficiente que ha sido ese virus para causar enfermedad. Entonces, el nombre del virus es SARS-CoV-2, por esta razón que les acabo de explicar, por cómo surgen, son del grupo de los coronavirus, y la enfermedad se llama COVID-19. Co por corona, vi por virus, son coronavirus. La D por enfermedad, disease, que es enfermedad en inglés, y 19 por el año del primer caso reportado. Y de ahí surge el nombre de la enfermedad COVID-19. Sin entrar en detalles, solo quiero mostrarles que esta es la estructura de este virus, un esquema de la estructura de este virus. Los virus pueden tener como ácido nucleico el ADN o pueden tener como ácido nucleico el ARN o RNA. Este es un virus de ARN o RNA en inglés. Y una característica de la que todos hemos oído hablar y por lo que vemos la coronita y lo que caracteriza a los coronavirus y al SARS-CoV-2 entre ellos, es esta proteína que está en el exterior, que tiene una forma de espiga, es lo que hace la coronita, los piquitos que ven en todos lados, y que es la proteína S, es una glucoproteína. Esta es la más importante porque esta es la que se une a receptores que tenemos en muchísimas partes del organismo. Por eso es que este virus puede irse a muchísimas partes del organismo, que ya veremos. Entonces, esa es la razón y llamar la atención en esta proteína. El virus se adquiere por aerosoles, ya está muy claro. Al principio decíamos que por objetos contaminados, que por esto, que si los alimentos. Hoy queda perfectamente establecido, es que es por el aire, o sea, prácticamente nos entra por las mucosas, principalmente por la nariz. Pudiera ser eventualmente también por la boca o por los ojos, porque son mucosas, pero básicamente nosotros respiramos a través de la nariz, a veces lo hacemos por la boca. Entonces, si hay una persona frente a nosotros que tiene este virus, nosotros al inhalar esos virus, bueno, se van primero a las vías altas respiratorias. Hay que decir que el periodo de incubación son 5 a 6 días, es decir, de cuando tenemos el contacto a que aparecen los primeros síntomas, cuando van a aparecer, es entre 5 y 6 días, que ahora se ha reducido con la variante Delta, pero como unos 2 días menos. Entonces, primero entra a las vías altas, después se va a los pulmones y en los pulmones pues están estas células que son las que llevan a cabo la respiración o el intercambio gaseoso. En realidad la respiración la hacen todas las células, es el intercambio gaseoso. Entonces, cuando estos virus llegan a estos alveolos donde están estas células y se daña el pulmón, pues por eso es que los pacientes con COVID-19 tienen los terribles problemas de respiración que todos conocemos. Cuando aquí es la parte de vías superiores y cuando baja al pulmón se convierte en una neumonía. Tenemos entonces que, y creo que ya todos sabemos, los síntomas clínicos del COVID. Puede haber sinusitis, rinitis, era poco frecuente, ahora con la variante Delta es más común, se puede perder el olfato, pues puede haber rinorrea, es decir, mucosidad, faringitis, puede doler la garganta, puede irse el sabor, y cuando va a los pulmones, entonces produce tos, expectoraciones, puede producir dolor de pecho, no se puede respirar bien. Cuando ataca el corazón, entonces se pueden producir dolor y arritmias, ¿no? Dolor en el pecho y arritmias. Cuando hay complicaciones neurológicas, entonces puede haber mareos, dolores de cabeza, y cuando puede haber falta de conciencia, cuando se va, perdón,
No sé qué pasó. Déjenme volver a cargar. Como que salió de la presentación. Sí. Sí, yo creo que lo que pasó es que se cerró la presentación. Permítanme, sí. Ha estado generándome problemas el PowerPoint, pero déjenme ver. ¿O que salgan? Y creo que aquí ya, perdón. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, todas estas todos estos síntomas que se están produciendo, bueno, son diarrea, náuseas, vómito, dolor abdominal, puede haber fatiga, fiebre, etcétera, ¿no? Todos estos se pueden presentar y a veces varios a la vez, a veces unos más, a veces unos menos, pero es lo que está sucediendo. El COVID puede ser asintomático, nunca se dan cuenta y puede haber, y empieza aquí hay, pero es contagioso. Puede ser leve o moderado, y entonces al principio es asintomático, luego los síntomas son leves y luego ya empieza la parte de la respuesta inmune. O puede ser, aquí vean, 30% asintomáticos aproximadamente, 55% tienen un COVID leve o moderado. Y el COVID grave generalmente se produce pues solamente en el 10% de las personas y así es como empezó. Y entonces después de ser asintomático, los síntomas se vuelven graves, hay hospitalización y el COVID crítico, que es el 5% y que bueno, ya se requiere ventilación mecánica y pues puede llevar a la defunción. Entonces eso es sumamente complicado. Se ha observado que hay muchísimos, de hecho hay un artículo que acaba de salir que se dice que hay como 50 efectos a largo plazo. Es decir, personas que se alivian de COVID y que mientras más grave ha sido el COVID, entonces pueden tener una serie, digo, se han descrito hasta 50 efectos que pueden quedar a largo plazo y por mucho tiempo. Aquellos, pues que de los más importantes que quedan son la fatiga, puede haber episodios de fatiga, episodios de dolor de cabeza, pueden tener problemas de atención, un poco de pérdida de memoria. Cada quien, no es que a todos presenten todo, sino que son los efectos a largo plazo que se han observado que pueden afectar el corazón, los riñones, el intestino también, y otros, y diversos, el cerebro, diversos órganos, y pues esto es importante, por eso hay que atender muy a tiempo esta enfermedad para que no se complique, porque mientras más se complica, mayores pueden ser los efectos a largo plazo de esta enfermedad. Bien. Si vemos la epidemiología del COVID, tenemos que hasta el día 16 de agosto, hasta el día de antier, teníamos en el mundo 207 millones de casos y muertes de poco más de 4 millones. Si lo vemos en México, pues tenemos ahorita que estamos 7 estados en semáforo rojo, 15 en semáforo naranja, 9 en amarillo y 1 en verde. Entonces nosotros estamos, Guerrero, ahorita en semáforo rojo y bueno, en el país tenemos, si observamos esta gráfica, en todo el país podemos observar, vean, aquí está el primer pico del año pasado, la primera ola, aquí podemos observar la segunda ola de contagios que fue a principios de este año y vean ustedes cómo está el ascenso
todavía en forma ascendente de esta tercera ola. Todavía no llegamos, parece ser, a la meseta. Y entonces estamos observando esto. Si lo podemos, si lo vemos en términos de muertes, también observamos aquí las muertes del primer pico, las muertes del segundo pico, que fue el más fatal, el de más muertes, el segundo pico, y podemos observar el tercer pico, el número de muertes, aquí prácticamente el contagio es mayor ahora, pero el número de muertes es menor, porque ahorita los contagios están con la gente, con los jóvenes, y las muertes entonces en ellos son menores, y esto ya es efecto de la vacuna a quienes nos vacunamos con anterioridad. Y las muertes que están ocurriendo, sí hay de adultos mayores que no se han vacunado. Básicamente ahorita es la pandemia de los no vacunados, porque los que se enferman y que han sido vacunados generalmente es mucho más leve la infección. En Guerrero tenemos hasta ahorita casi 61,000 casos, 5,000 muertes. Y vean ustedes cómo están los casos en Guerrero. Aquí tuvimos el primer pico del año pasado, de hace un año, la segunda ola de que tuvimos por día, y ahorita pues estamos viendo la enorme cantidad que se han tenido de casos nuevos, y vean este aumento. En Guerrero ha sido uno de los, ustedes los han visto, no en balde estamos en rojo, de los más afectados, y hemos tenido casos hasta por 600, más de 600 por día. En el caso de las muertes, a diferencia del país globalmente, sí nos ha afectado, porque estas fueron las muertes en la primera ola, estas fueron en la segunda ola, y ahorita en Guerrero sí tenemos un número importante de muertes que se asemeja prácticamente. De hecho, fue el día de más muertes de toda la pandemia. Entonces, esto es preocupante. Y esto pues pueden ser muchas causas, y una de ellas es que principalmente pues todavía nos falta que se vacunen muchas más personas. Aquí podemos ver la hospitalización. Estos son los pacientes estables, los de rojo son los pacientes graves, y los grises son los pacientes intubados. Entonces, ustedes pueden observar cómo ahorita tenemos muchísimos pacientes que están hospitalizados graves y que están en un porcentaje intubados. Y pues desgraciadamente estamos hablando ya también de jóvenes. No voy a entrar en mucho detalle de pero solo quiero decirles, porque seguramente muchos ya conocidos o de ustedes han ido al laboratorio, y para diagnosticar el SARS-CoV-2 utilizamos una técnica que se llama RT-PCR, que no es más que buscar el RNA del virus a través de técnicas moleculares que nos permiten primero transcribirlo, retrotranscribirlo a ADN, y después nos permite amplificarlo y poder saber cuál es la carga viral que tienen los pacientes. Entonces, esta ha sido la técnica que hemos utilizado en el laboratorio, pero pues ya han aparecido técnicas nuevas, mucho más rápidas, pero importantes para filtrar, digamos, para tamizar, que es la detección de antígeno. También en la PCR se detecta el antígeno, se detecta la presencia del RNA viral. Aquí también en las pruebas rápidas que conocemos de antígeno, lo que detectamos también es al antígeno viral, al SARS-CoV-2. Lo que pasa es que es menos sensible. Quiere decir que para que sea positiva la prueba por una prueba rápida, que seguramente alguien ya habrá visto estas plaquitas en las que tiene un control, y esta es una prueba positiva, esta es la del paciente, y cuando es el control nada más es el que marca, es porque indica que la prueba está bien hecha, pero la persona es negativa. Pero entonces mucho ojo, aquí no hay que confundirse. Quienes resultan positivos a la prueba de antígeno significa que tienen una carga viral relativamente alta, porque este es un método menos sensible. Es muy bueno, muy certero, que no haya confusión de que no es. Lo que pasa es que su nivel de detección es de menor sensibilidad que la PCR. Entonces la PCR detecta cargas virales más bajas que no detecta
esta prueba de antígeno. Lo importante de esta prueba es que generalmente cuando es positiva, generalmente las personas que van a hacerse la prueba de antígeno es porque algún síntoma tienen. Entonces, con cargas virales altas, esta prueba da positiva. Entonces, para tamizaje es sumamente útil. La otra prueba que se emplea, pero no es una prueba directa, es ver los anticuerpos que tenemos, que también lo hacemos con estas pruebas de inmunocromatografía o más específicas que también hacemos en el laboratorio de ELISA. Aquí, que quede claro, no es para decir si el virus está presente o no en ese momento, porque la PCR o RT-PCR y la de antígeno sí nos detectan la presencia del virus en esa muestra. Aquí lo que nosotros estamos observando es si hay anticuerpos o no contra el virus. Si hay anticuerpos IgM, se presume que por lo menos una semana antes estuvo el virus presente, pero es una prueba indirecta. Y si está presentes las IgG, nos está indicando que el virus tiene más tiempo que estuvo y que hay una respuesta hacia el virus. Entonces, no son pruebas de detección directa, sino es saber si hay anticuerpos contra este virus. Para ello, bueno, la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas instaló desde abril del año 2020 el Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en Salud con un equipo de maestros y doctores en ciencias altamente capacitados. Algunos son profesores de la facultad, muchos de ellos, y participan algunos estudiantes de doctorado como parte de este laboratorio para hacer este diagnóstico molecular, que también hacemos las pruebas rápidas o de anticuerpos igualmente. Bien, ahora nos preguntamos y estamos en este tema y en este punto. Acerca de las vacunas contra SARS-CoV-2, o sea, son las vacunas anti-COVID-19. Todos y por eso aquí la importancia de la vacunación y también pues todas las mitos que se han desarrollado alrededor de las vacunas, que es una vacuna que se presentó, que se desarrolló muy rápido, que somos parte del experimento, miles de cosas que se están diciendo al respecto. Sin embargo, cualquier nueva vacuna pasa primero por ensayos con animales, ensayos en fase 1 en animales o en células, ensayos en fase 1 que se hace con un grupo reducido de personas, después se aumenta el grupo de personas, se hace la fase 2 hasta que se hace en poblaciones grandes, y saben que México ha colaborado con algunas fases 3 de algunas de las vacunas, y ya la fase 4 es cuando ya entra la vacunación, y entonces ahí se mantienen controles de seguridad continuos en este proceso. Entonces, pues ya estas vacunas están validadas, las que se están aplicando en México. Tenemos básicamente 3 tipos de vacunas. Aquellas vacunas que utilizan al virus o bacterias, se está diciendo aquí, pero aquí al virus completo. Claro que no va a ser un virus que esté activo, sino son virus inactivos, atenuados, que no van a causar ningún daño, pero que tienen todos los elementos del virus para poder dar respuesta. La vacuna Sinovac, que han aplicado mucho aquí en Guerrero y en todo el país, es una vacuna de este tipo, que está hecha de un virus inactivado, un virus SARS-CoV-2 inactivado. O pueden ser vacunas que utilizan fragmentos del virus y utilizan adenovirus, otros utilizan vectores virales en los que se meten fragmentos del ácido nucleico para que se produzcan algunos pedacitos del virus, algunos fragmentos, y entonces para que se induzca respuesta en el sistema inmunitario. Aquí tenemos, dentro de este grupo de vectores virales, está la vacuna AstraZeneca, la vacuna CanSino, la Janssen, que es la Johnson & Johnson, y la Sputnik 5. O aquellas vacunas que utilizan solamente el material genético del virus, como es el RNA mensajero de SARS-CoV-2, y aquí tenemos a las vacunas Pfizer-BioNTech y a la vacuna Moderna. Las vacunas de ácidos nucleicos, entonces, solamente no voy a explicar toda la lámina, sino
que el objetivo es insertar a células humanas instrucciones genéticas que codifiquen para esa proteína S, esa espiguita, esa coronita de SARS-CoV-2 para provocar respuesta inmune. Son seguras y bueno, son las que, digamos, han dado un excelente resultado. O aquellas, como el segundo caso que les decía, que utilizan otros vectores virales para meter fragmentos del material genético del adenovirus de SARS-CoV-2. Estas que ventaja tienen que provocan una fuerte respuesta inmune. Entonces, estas son, digamos, estas dos, ¿no? Son tres los tipos. ¿Qué vacunas anti-COVID tenemos en México? En México se está aplicando Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik 5, CanSino y recientemente Janssen de Johnson Johnson en la frontera norte. Apenas se acaba de autorizar la vacuna Moderna, que es del grupo de las de Pfizer de RNA mensajero. Estas vacunas son altamente efectivas. Aquí tenemos las vacunas que tenemos aquí, no está adicionada aquí la Janssen, de Johnson Johnson, es el número de dosis que se emplean y tenemos una eficacia importante, pero lo más importante de estas vacunas es la eficacia en generar, en que no permita que se desarrollen casos graves. Entonces, fíjense que todas están del 80% en adelante. Si bien Sinovac tiene como el 50% de efectividad para que se produzca una enfermedad leve, tiene prácticamente 84% de probabilidades de evitar una infección fatal, que pueda ser fatal. Entonces, también se estuvieron haciendo estudios de la eficacia en adultos mayores. Bueno, ¿cómo es que funcionan estas ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una infección? Si entra un virus del sarampión y nosotros tenemos anticuerpos por vacunas que ya se han dado desde hace muchos años, se va a inactivar este virus. Si tenemos algún virus, porque no nos daba gripa todos los días y probablemente podemos contagiarnos muy seguido. Si hay un virus de la gripe, pero tenemos anticuerpos existentes, los bloqueamos. La varicela, si tenemos ya este virus y ya tenemos anticuerpos que hemos generado a través de la vacuna o porque nos dio de niños, cualquiera que sea la causa, bloqueamos al virus. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando tenemos un patógeno nuevo, como es el SARS-CoV-2? Pues cuando empezó esta pandemia, nadie había conocido este nuevo patógeno. Entonces, al entrar a nuestro cuerpo, pues es un antígeno nuevo. Y entonces, por cada antígeno nuevo que entre a nuestro organismo, necesitamos desarrollar un anticuerpo específico. O sea, este y este no sirven para este nuevo. Cada antígeno nuevo necesita un anticuerpo nuevo. Entonces, lo que hacemos con la vacuna es exactamente generar anticuerpos contra este antígeno nuevo para aquellas personas que nunca se hayan contagiado con COVID. Es decir, que les generemos la capacidad de producir respuesta. Entonces, tenemos que una vacuna protege a una persona. Cuando una comunidad está vacunada, pues todos sus miembros estarán protegidos. Y si hay algunos que no se pueden vacunar, por ejemplo, personas que tengan alguna enfermedad preexistente y que esté contraindicada la vacuna, como la mayoría de la población de la comunidad estamos vacunados, entonces eso no sucede. Entonces imagínense, para que se encuentren dos personas que están alejadas y que tienen problemas de enfermedades preexistentes, pero no van a estar, tendría que estar una contagiada y contagiar a la otra. Pero si la mayor, es a lo que se le llama inmunidad de rebaño, si la mayor parte de la comunidad ya está vacunada, pues muy difícil se van a encontrar. Ahorita, ¿qué es lo que sucede? Que entre quienes ya nos vacunamos, ahorita quienes nos están básicamente contagiando son aquellos que no se han vacunado.
o sea, los de nuestra propiedad o los jóvenes que no se han vacunado. Por eso es que es una epidemia básicamente de los no vacunados, y a los vacunados lo que nos puede ocurrir en general es o no infectarnos, o si nos infectamos es una infección asintomática, o a lo más es una infección leve. Entonces, esa es la importancia de la vacunación. Entonces, la inmunidad natural se adquiere cuando nos infectamos. Aquellas personas que se infectaron ya con SARS-CoV-2 y ya tuvieron COVID, la inmunidad puede debilitarse con el tiempo. Y entonces lo que hacen las vacunas es fortalecerla. O sea, si una persona ya ha contraído COVID-19 y se ha recuperado, la vacuna puede reforzar su inmunidad, porque tiene la inmunidad natural más la de la vacuna. Entonces, pero sin embargo, el uso de la mascarilla continúa salvando vidas incluso después de la vacuna, porque el virus entra por la nariz. Si nosotros estamos con un cubrebocas, realmente tenemos pocas probabilidades de siquiera tener una enfermedad leve. O si somos asintomáticos, pues no va a entrar, pero si somos asintomáticos y entra, podemos contagiar a otros. Pero si nos ponemos mascarilla, entonces no nos va a entrar el virus, entonces no vamos a infectarnos nosotros ni a nadie. Los científicos todavía tienen que determinar si el sistema inmunitario es capaz de combatir el virus en esta parte del cuerpo, aquí, o incluso después de habernos vacunado. La vacuna, como les digo, evita la enfermedad que causa el virus, pero la persona vacunada puede transportar una cantidad de virus y, como les decía, infectar a otras personas al toser o al estornudar. Los ensayos de la vacuna de COVID-19 para niños aún están llevándose a cabo. Entonces, en Estados Unidos ya se aprobó la vacuna para 12 a menores de 18. En México todavía eso está en espera. Pero para los niños menores de 12 años, pues están haciendo los ensayos contra el SARS-CoV-2, porque hay que pensar, son más pequeños, seguramente las dosis van a ser menores, y entonces ahorita la mejor manera de mantener a salvo a los niños es con las medidas sanitarias que se ha comprobado que funcionan. Ahorita nos tiene muy ocupados el tema de las variantes. Imagínense esto, este es el virus inicial. Se multiplica el virus y se sigue multiplicando el virus. Pero el virus puede mutar, puede cambiar por una presión selectiva, y más, cuando más vacunados haya, pues el virus busca a otros huéspedes que le dejen entrar. Entonces, aquí tenemos que hubo una mutación. Pero si esta persona que tiene ya se convirtió en una variante, y esta persona no guarda medidas de seguridad sanitaria, puede contagiar a otras con esa variante. Por ejemplo, esta persona se lavó las manos con frecuencia, o sea, tuvo actividades que impidieron que pasara la infección a otras personas. Aquí se cortó y entonces no se produjo una variante. Puede ser que esta otra persona, bueno, esta se lavó las manos, esta persona se quedó en casa cuando se encontró mal. Entonces, aunque tuvo una variante, esta variante no se propagó. O puede ser que esta persona contagió a otra, pero esta que se contagió se vacunó, y entonces al vacunarse, bueno, se detiene el curso de la infección, pero las que no se vacunaron siguen pasándola. Entonces, dense cuenta cómo se empiezan a multiplicar, a duplicar exponencialmente estas clonas en las diferentes personas. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que esta es la secuencia, acuérdense que la secuencia de bases, de las 4 bases de los ácidos nucleicos, mientras el virus no mute, transcribe, o sea, se replica y es igual su secuencia genética.
pero si ocurre alguna mutación que es útil para el virus hay muchas mutaciones que lo llevan a desaparecer y de esas mutaciones ni nos enteramos porque se pierden, pero hay algunas mutaciones exitosas y entonces pueden hacer que tenga más capacidad de transmisión o que sea más resistente al sistema inmunitario, a diversas cosas, y entonces se propagan más, de tal manera que, bueno, hoy tenemos diferentes variantes que están apareciendo por esta presión selectiva, por esta multiplicación tan rápida del virus, y pues ahora podemos hablar de que tenemos muchas variantes, se han encontrado. Muchas no importan, no pasa nada, no están alterando nada. Muchas son de alta preocupación, como la alfa que se dio en Reino Unido, la beta en Sudáfrica, la gamma en Brasil y la delta, que es la que está azotando al mundo ahorita, como el 80%, 85% están ya con la delta, y que se originó en la India. Y hay otras variantes que también están apareciendo y que son de interés, o sea, que son de interés porque se están siguiendo, ¿no? Vean, pues vamos avanzando en el alfabeto griego y pues no sabemos hasta qué número de variante, o hasta qué letra de variante vayamos a hacer, porque este es el nombre de la OMS y este es el nombre científico y el país donde se identificó por primera vez. En el mundo, la vacunación, tenemos una población de 7.900 millones de personas en el mundo. Al menos una dosis la han recibido 4.700 millones. Están casi totalmente vacunadas 1.900 o 1.800 millones de personas en el mundo, lo que hace un 23.6% de personas vacunadas en el mundo, y esta es la curva que nos puede ejemplificar y observar cómo ha aumentado la vacunación global. En México somos 127 millones, casi 128 millones de habitantes. Han tenido al menos una dosis casi 54 millones, pero las personas completamente vacunadas son 29 millones, representando un 22.8% de la población vacunada. Entonces, esto es muy importante porque es fundamental para ello. Bien, el COVID en Guerrero y en la universidad, pues lo que nosotros hemos buscado a través de todo el trabajo que se ha realizado, pues es plantearlo como un problema central en el que pues hemos entrado a trabajar diversos grupos y equipos que han trabajado en términos biomédicos, epidemiológicos, matemáticos, biotecnológicos, psicológicos, sociológicos y de desarrollo tecnológico han intervenido estos posgrados, ¿no? Entre ellos el de ustedes, que lástima que no pudimos seguir con el registro de la aplicación que estuvieron desarrollando en su facultad, pero que era sumamente importante para el monitoreo, pero fue altamente complejo. Entonces, la intervención de posgrados, de equipos y redes, de los profesionales o profesionistas que están en el sistema nacional, profesores de posgrado, profesores de licenciatura, cuerpos académicos, y con el financiamiento mismo de la universidad o financiamiento externo, pues nos permitimos en la universidad o hemos podido hacer diferentes acciones que nos han llevado a ver este problema como un problema en el cual podemos tener impacto científico y social. En este tenor, pues quiero decirles que la Universidad Autónoma de Guerrero pues ha participado con el laboratorio a través del diagnóstico. Hemos producido miles en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas también, se han producido miles de geles antimicrobiales y soluciones desinfectantes que se han repartido por todo el estado. También en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, aquí hay algunos errores, perdón, pero se tiene el resguardo de la vacuna Pfizer en ultracongeladores. Solamente se está resguardando la vacuna en los ultracongeladores y estos están a su vez resguardados y es la Sedena y ahora y la Marina quienes llevan las vacunas
se guardan en los ultracongeladores y aquí se están monitoreando con chips a larga distancia para ver que no haya ningún movimiento de vacunas y solo se abren de las personas indicadas para ello, y siempre se toman fotografías y está la Secretaría de Salud, está la Sedena o Marina y está alguien de nuestra área para que se puedan sacar las vacunas. También está el call center que ha atendido, que incluso tuvo un reconocimiento por el CONACYT, al call center de la universidad, pues porque esto ha permitido brindar orientación psicológica por profesionales de la Facultad de Psicología que están atendiendo a la población. Tenemos también que actualmente, desde que inició la vacunación en marzo pasado, se han estado incorporando estudiantes de muchísimas escuelas del área de la salud, incluso unas que no son del área de la salud, y tenemos que han participado alrededor de 2,000 brigadistas de la universidad en todas las jornadas de vacunación de todas las regiones del estado de Guerrero. Pues ha sido importantísima. Justo hoy se está iniciando la vacunación en Chilpancingo, en la zona centro, con la primera dosis de 30 a 39 años, aquí en Chilpancingo, en el tecnológico, y en la colonia del PRI, también en Zumpango y en otras áreas. Entonces vean la actividad de los brigadistas que incluso en algunos sitios han estado vacunando. Esta es una cuestión muy importante de la universidad. Nosotros también es parte de la investigación, estamos haciendo un proyecto con la Secretaría de Salud para monitorear los anticuerpos que contra SARS-CoV-2 tuvieron antes y después de la vacunación el personal de salud del estado de Guerrero. Es decir, que les tomamos muestras antes de vacunarlos con la Pfizer, después de la primera dosis y después al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 9 meses. Y hacemos las determinaciones que nos permiten detectar estos temas. Y bueno, creo que es muy importante darse cuenta que ahora tanto las licenciaturas como los posgrados y todos quienes realizamos investigación en este momento de la pandemia y la pospandemia de COVID-19, tenemos que tener muy claro que tenemos muy claro que nuestra vida cambió, que ha cambiado rotundamente y que ya no va a ser la misma en adelante. Y pues se han hecho pues muchos análisis al respecto y pues se habla de que por supuesto que hay una transformación del esquema, ya lo hay y seguro continuará una transformación del esquema de enseñanza de las universidades a un esquema virtual y posteriormente híbrido virtual presencial, que cada día se desarrollarán más soluciones tecnológicas para mejorar la educación virtual, que las casas cada vez se vuelven más tecnológicas para el trabajo y el estudio diario, que la productividad de estudiantes y profesores será medida a través de plataformas, justo lo que estaba yo escuchando de ustedes, el análisis que estaban haciendo. Las universidades tendrán que invertir más en tecnología de comunicación. El cambio climático sin duda adquirirá más relevancia porque ha tenido mucho impacto en todo lo que nos está sucediendo. La salud mental será un tema recurrente, ya es un tema recurrente. Puede complicarse el trabajo en equipo si no se tienen o saben utilizar las herramientas tecnológicas. Hoy estamos haciendo trabajo en equipo en este momento. Hay un cambio de pensamiento, cambian valores y prioridades. La innovación, ahí ustedes juegan un papel muy importante. La innovación, la tecnología y la salud son la base de la nueva realidad. Debemos encontrar nuevos caminos en la educación y la investigación y en las metas personales y empresariales. Y del 2021 en adelante debemos replantearnos nuestra forma de vida en todos los aspectos. Bien, pues por mi parte sería todo. Y espero pues haber dado un paseo general por este tema de la pandemia y bueno, pues
estoy a sus órdenes. Gracias, doctora Berenice. La verdad, muy interesante este tema. Creo que los compañeros están muy deseosos de hacer preguntas. En el orden en que yo los tengo aquí registrados, les voy a ceder la palabra. Por favor, compañeros, dan su nombre y pueden hacer la pregunta. El maestro Emilio Carranza, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias a la doctora Berenice. Faltó decir algo en su currículum de la doctora Berenice. Es orgullosamente chilpancingueña. Proviene de una familia muy respetada y muy distinguida de Chilpancingo. Y es un orgullo para todos los que somos originarios de Chilpancingo tener a una persona tan destacada y tan brillante en el mundo de la ciencia. Y bueno, pues es muy grato que tengamos estos puentes con sectores científicos que tienen que ver con la salud, porque las construcciones y las edificaciones contribuyen mucho a la salud de la sociedad. Hablaba la doctora Berenice de la llamada peste negra registrada a principios de la Edad Media, cómo se transmitía y que mató más de la mitad de la población en Europa. Bueno, bien se pudo haber evitado con edificaciones que favorecieran la salud, porque las casas en aquel tiempo tenían muy poca ventilación, tenían ventanas muy pequeñas, por razones de seguridad, porque las invadían constantemente, y tenían poca luz, poca ventilación, lo que generaba altos grados de humedad. Ahora sabemos que pues, más del 60% de humedad relativa pues, favorece mucho el desarrollo de bacterias y virus. Y aquellas edificaciones pues tenían un grado de humedad del 70-80% a veces, poca ventilación, por eso se esparcían mucho los virus y las bacterias. Y también el manejo de las aguas residuales. No existían los baños como los conocemos, o sea, eran pozas, eran letrinas sin mayor seguridad, sin estar tapadas, y estaban dentro de las viviendas, y pues obviamente generaba la proliferación de insectos y roedores, entre ellos la rata, que tenía una pulga que era la que transmitía, etcétera. Hasta la fecha, pues ahora hemos retomado el concepto de la bioconstrucción o el diseño bioclimático para generar condiciones más saludables a las personas que ahí van a habitar, no nada más en las casas, sino también en las escuelas, en las oficinas, en los hospitales, etc. Así que pues tenemos mucho que ver nosotros los ingenieros y los arquitectos con el sector de la salud, y qué bueno que existan estos puentes para que nosotros nos enteremos pues cómo trabajan estos virus, y desde el lado de la construcción ver cómo aporta la ingeniería y la arquitectura a generar un mejor estado de salud de la sociedad. Y bueno, yo tengo también una pregunta para Berenice. En algunos países ya están empezando a aplicar la tercera dosis. ¿Qué significa esto? Que la dosis, ya sea una o dos que recibimos, se está viendo que no es suficiente. Vamos a llegar a una tercera dosis y tal vez hasta una cuarta, no lo sé, pero ya hay países, entre ellos tengo noticias de Chile, que ya empezaron a aplicar la tercera dosis. En América Latina parece que también Brasil y en algunos países europeos. Y pues mi pregunta va enfocado a eso. ¿Va a haber necesidad de que nos apliquemos una tercera dosis o más para podernos proteger? Es todo de mi parte. Muchas gracias, mucho gusto en saludarte. Nos conocemos de muchos años atrás y me da un gusto compartir ahora aquí en este momento.
Qué interesante la primera parte de tu participación en la que, por supuesto, nosotros tenemos los elementos, cada quien en el área que conoce, pero es indudable que si no hacemos sinergia entre las diferentes áreas para un problema común y lo vemos desde las diferentes aristas, pues no se puede abordar y no se pueden solucionar los problemas. Por supuesto, ahorita, ¿qué es lo que estamos viendo en la universidad? Que los salones no están todos bien ventilados, que cómo le vamos a hacer. Y entonces, efectivamente, esto se convierte en un problema, es un tema de construcción y muy cierto, como la higiene depende mucho también de cómo esté hecha la construcción, de si son baños o no son baños, como era en la antigüedad, y me parece fundamental. Yo creo que sí tienen mucha tarea en pensar cómo proyectar ahora a partir de ello, pues las nuevas construcciones y las nuevas formas. Respecto a la pregunta, piensen primero que como es una vacuna que pues recién empezó, desde el momento en que se empezó la fase 3 y empezó la vacunación a gran escala, esto sigue en investigación. Entonces, así como nosotros lo estamos haciendo aquí para el sector salud, pues las grandes farmacéuticas, los países, todas las áreas de salud de todo el mundo, pues están siguiendo a la vacunación y están viendo hasta cuánto se presenta una respuesta inmune favorable para el virus. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, la influenza. La influenza se pone todos los años, ¿de acuerdo? Y se pone todos los años porque aparecen algunas variantes nuevas, entonces ajustan la vacuna cada año y es el tiempo que dura más o menos la inmunidad. Entonces, hay enfermedades que nunca en la vida nos vuelven a dar. A quien nos haya dado sarampión, pues ya no nos vuelve a dar nunca. O varicela, ¿no? Queda uno inmune con una, pero el COVID no. Al principio se pensaba que ya me dé una vez y ya nunca más me va a dar, ¿no? Claro, yo conozco personas que les ha dado 3 veces y están expuestas a la que sigue, ¿no? Entonces, como apenas se está conociendo en este año y medio el comportamiento de la infección, el comportamiento del virus, entonces lo que se va analizando es cada cuándo va a ser necesario. Es probable que después, ahorita se habla de una tercera dosis, incluso de CanSino. Estamos viendo que personas que se infectaron ya vacunados con CanSino están desarrollando enfermedad leve y ya CanSino está diciendo se va a necesitar una segunda dosis. Eso ya lo están declarando ellos. ¿Qué es lo que está diciéndose de las demás? Que sí, que como a los 6 meses, creo que es lo que están planteando, es ponerse a vacunar una tercera de Pfizer, por ejemplo. Entonces, esto se va a ir estableciendo y tenemos que encontrar el punto correcto de decir, bueno, va a ser anual, pero para esto hay que analizar en muchas personas cómo están respondiendo la mayor parte de la población, porque habrá personas inmunosuprimidas pues que no respondan bien a la vacuna, pero si todo el resto de la población está respondiendo bien, entonces es muy difícil que se infecte esa persona. Entonces, esto no es, se está ya apuntando en eso. En Estados Unidos ya autorizaron la tercera dosis de Pfizer. No sé si de Moderna, pero de Pfizer sí. Entonces, esto está cambiando, ¿no? Entonces, es algo que estamos a tanta velocidad haciendo ciencia. Es la vacuna más rápida que se ha producido en el mundo y no es una, son muchas las de anti-COVID. Y entonces, en este mismo tiempo estamos haciendo la evaluación de la respuesta inmune, que esa va siendo a largo plazo. Después tenemos que ver al año, a los 2 años, a cuánto tiempo está generándose esto. Pues es lo que podría contestar. Gracias, doctora. Gracias. Abel, por favor, adelante. Doctora, ¿qué tal? Buen día. Gracias Buen día. por compartirnos toda esta información que, bueno, nosotros los mortales casi no tenemos mucha información de lo que nos comentan pues las autoridades pertinentes, pero no, digamos, información de investigadores, ¿no? Científicos. Tenía 3 preguntas. Acaba de contestar una ahorita acerca del tiempo de efectividad de una vacuna. Esa queda atrás. Me quedan 2. Tiene que ver con la combinación de tipos de vacunas. He escuchado o he visto también en noticias
lo que usted mencionaba, que se necesitaría una tercera dosis de Pfizer y tal vez CanSino una más, pero vi en un artículo que la combinación también de estas pudiera ser factible. ¿Qué información hay, digamos, en el ámbito científico acerca de combinarlas? Y la siguiente, me gustaría saber su opinión. eh, no voy a presionar mis ideas políticas en esta parte, pero quiero saber, digamos, la opinión académica por parte de la universidad, porque es que no se le permitió mínimo a las universidades apoyar en la vacunación. Tenemos un ejemplo en el 2013, cuando fue lo de Ingrid y Manuel, pues la Universidad Autónoma de Guerrero pues puso manos a la obra, ¿no? Hubo mucho apoyo por parte de la universidad. En este evento, en este caso, supongo que hubieran sobrado manos, ¿no? Para poder apoyar. Que hay muchos miembros de la universidad apoyando, pero creo que con la capacitación correcta, pues hubiera sido pues una buena herramienta, ¿no? La universidad, al menos en nuestro estado, para poder vacunar. ¿Pudiera darme también su opinión ahí en esa parte? Gracias. Sí, sí, maestro. A ver, en el primer punto, se están haciendo estudios, ya hay estudios hechos en Europa de la combinación de Pfizer con AstraZeneca. Entonces, están obteniendo buenos resultados de una inmunidad que se potencia. Claro, cuando se pone el refuerzo de Astra, vamos a suponer, se vacunaron con Pfizer y después a los meses, porque se está viendo si se pone una dosis de Pfizer, una dosis de AstraZeneca, ¿no? Entonces, a la diferencia del mes, por ejemplo, o la distancia que se juzgue conveniente entre la primera dosis y segunda, sí se ha observado que a lo mejor la respuesta a la vacuna es más fuerte, o sea, se sienten más síntomas. Ya saben que algunos han sentido síntomas con la vacuna, otros no, yo casi no sentí nada. Entonces, pero hay personas que sí han sentido, y mientras más jóvenes, más síntomas, tienden a tener más síntomas. Y entonces, ese es uno de los inconvenientes que ven, que pueden ser un poquito más fuertes los síntomas post vacuna, pero se han encontrado muy buenos resultados. Entonces, en Europa están analizando esta posibilidad de hacer esta combinación. Creo que todavía no la aplican, están en estudios, pero creo que no habrá mayor inconveniente. Habrá que saber hacer qué combinación se hace con cuál, a qué tiempo de distancia y otras cosas para poder establecerlo, pero creo que eso es otra posibilidad importante. De hecho, un poquito así lo hace la Sputnik. La Sputnik, la primera dosis que ellos ponen llevan lo mismo adentro y la misma información genética del virus, pero lo ponen en un tipo de adenovirus como vector. Y en la segunda dosis, aunque usan la misma información del SARS-CoV-2, ponen otro adenovirus de cascarón, como quien dice, de vector. Y entonces eso genera mejor respuesta. Entonces, eso no es una vacuna totalmente diferente porque la parte del SARS-CoV que va es la misma en ambas vectores, pero el vector es en ambos vectores, pero la respuesta es mejor porque son dos adenovirus diferentes. Ese ha sido uno de los éxitos de la Sputnik, por ejemplo. Entonces, por eso creo que sí es factible el otro y están en ese camino. Respecto a la segunda comentario que hace, efectivamente, nosotros siempre dijimos, porque todas las brigadas van coordinadas por profesores de enfermería, de medicina, de odontología, de toda el área de la salud, están coordinados. Y por supuesto que los estudiantes, y además no van de los primeros grados, van de grados ya a los grados más avanzados siempre, ¿no? De tercero, cuarto en adelante. Entonces, sin duda que los estudiantes de enfermería saben vacunar, porque son parte de sus prácticas. Y nada más es aprender la vacunación específica de esta vacuna y también los de medicina. De hecho, es que la forma en la que están organizadas las brigadas a nivel federal es que es la Secretaría de Bienestar quien hace toda la logística.
de la vacunación, saca las convocatorias, arma todas las brigadas, etcétera, hace la logística. La Secretaría de Marina hace toda la parte del resguardo y se encarga de toda la distribución de la vacuna. Ellos con Sedena, ya ahorita quitaron Sedena de Guerrero, pero es la Marina la que se encarga de toda la distribución. Y la Secretaría de Salud es la que se encarga de la vacunación. Entonces al principio estaban muy cerrados en que no podíamos participar, y entonces participábamos en las etapas previas, que son las de administrativas, de registro, etcétera, en las partes de tomar signos vitales y todo eso, y luego en las partes post vacunación, que es para pues, ver si no tienen alguna complicación por la vacuna. Pero ya ha habido muchas ocasiones, de hecho una de las fotos que puse ahí es que los estudiantes han vacunado, porque ha habido la necesidad, o sea, les están faltando. Por ejemplo, ahora cuando se hizo para los maestros, que no fue Bienestar quien tomó, sino ese lugar lo tomó la Secretaría de Educación. Entonces ahí participaron muchísimos estudiantes de enfermería y de medicina, y por supuesto de las clínicas universitarias, que ahí son profesionistas todos en la vacunación. Entonces, no participamos de manera rutinaria, pero sí hemos tenido participaciones importantes. Entonces, pero no está puesto de que la universidad participe de manera permanente en el proceso justo de la vacunación. Eso creo que hemos ido ganando terreno y creo que empieza ya la confianza en la universidad está creciendo mucho, tanto por la solidaridad, el profesionalismo de los estudiantes y de los profesores en las brigadas, y porque de manera responsable cuando se ha vacunado, pues lo han hecho bien, bajo supervisión de los, primero de los de salud, y pues cuando se dan cuenta que lo están haciendo bien. Y además siempre están 2 personas vigilando para que todo esté en orden, ¿ya? Que no haya errores humanos también, ¿no? A la hora de la aplicación. Eso podría contestarme, maestro. Muy bien, gracias. El maestro Ángel Mercado, por favor. Gracias, doctora. Pues felicitarla por su excelente información, me quedan claras muchas cosas, pero aún yo le quisiera preguntar, miren, hay una fuerte confusión y esto pues no es mía, es de doctores, biólogos y químicos. Unos opinan que es un virus, otros también opinan que es una bacteria. La verdad es que con tanta información que hay en los medios, pues uno ya no sabe, uno como técnico ya no sabe si es hombre, mujer o cosa o qué es ahí. Y una segunda pregunta sería, ¿qué opina usted del dióxido de cloro? Porque también hay bastante información sobre esto y creo que los protocolos para una cosa y otras son totalmente diferentes, doctora. Y bueno, felicitarla nuevamente. Gracias. Muchas gracias, maestro Ángel. Bueno, por supuesto que es un virus. Y me consta porque pues nosotros estamos trabajando molecularmente con él. Pues claro que es un virus y está comprobado a nivel mundial, no es bacteria, es un virus de RNA, de ARN, del grupo de los coronavirus. Muy bien, está todo secuenciado, el genoma completo del virus está secuenciado y justo por eso se han identificado variantes, porque se siguen haciendo secuenciaciones para ver qué bases de nucleotides se cambiaron y saber. Eso es clarísimo. Y lo demás, pues es producto de la mala información, incluso pues de los antivacunas, ¿no? Que realmente es un problema, y es un problema pues ahorita para este tema, pero pues siempre ha sido, siempre hay personas que no creen, hay personas que se niegan a vacunarse para cualquier enfermedad. Entonces, pero esa es erróneo el hablar que es una bacteria, es un virus. Y la segunda pregunta era respecto, a ver, perdón. El dióxido de cloro. El dióxido de cloro. El dióxido de cloro, sí, mucho se ha hablado del dióxido de cloro. Yo he leído cosas, pero la verdad a mí me parece que usarlo es muy peligroso, porque puede ser sumamente tóxico y no, en todo este tiempo no ha demostrado que sea la forma de curar. Ahorita no hay un tratamiento específico, se están haciendo antivirales importantes en Estados Unidos, pero todavía no hay un tratamiento que diga, así como antes un antibiótico elimina tal bacteria, no se tiene. Ahorita la mejor forma es la prevención a través de la vacunación y la prevención a través de las medidas de seguridad sanitaria que se deben de tener. Entonces yo no confiaría, yo no me pondría jamás eso, nunca. Muchas gracias. La maestra Mari Carmen, por favor. Si me permite una pregunta, maestro. Sí, sería después del maestro Mateo, por favor. Ok. Muchas gracias, doctor Valentín.
Un gusto conocerla, doctora Berenice, por este Gracias. medio. Es un placer su presentación, muy interesante estarla escuchando porque nos abre más la información sobre este virus. Mi pregunta sería, ¿usted considera conveniente que nosotros nos reincorporemos, no en este semestre, sino en el que sigue a la universidad, bueno, a las clases presenciales? ¿O qué opina usted sobre las clases ya presenciales? Porque pues ya en Guerrero ya se tomó en cuenta que ya van a entrar todas las escuelas, ya el gobernador ya ayer lo estuve viendo en las noticias que ya se van a regresar a las clases presenciales. ¿Usted qué opina, doctora? ¿Es conveniente? Bueno, es una pregunta que todos nos hacemos. Yo, porque a nivel de universidad, porque yo creo que los niveles son diferentes. Y en el de los niños está muy cuestionado ahorita el tema de la importancia de volver a la escuela, de cómo volverían a la escuela y de si es útil, y porque además no está proyectado la vacuna para los niños en este momento, ni siquiera en México para los de 12 y 18 años, ¿no? Entonces, ese es otro tema y en ese pues tendría que ser un análisis como más particular. En el término de la universidad, que es lo que nos compete, bueno, a nivel de preparatoria y de la superior y posgrado, yo creo que ahorita estamos en semáforo rojo y no es conveniente por una razón, porque justo el contagio está entre los jóvenes. Los jóvenes son los que se están contagiando. Es cierto, dicen, pero si de todas maneras se van a la disco y si de todas maneras al bar o se van acá y hacen fiestas y de todas maneras que da lo mismo que se vayan a la escuela. No, no, entonces es que ha sido el problema. El problema es que por hacer muchos eso y por tener una variante que ahorita está siendo altísimamente, no se los dije, pero la variante Delta, si la original contagiaba a una persona enferma, a 2 o 3 personas, esta variante está contagiando, una persona contagia entre 8 y 10. Entonces es altamente contagiosa. Entonces esto ha generado el que la pandemia esté tan alta. El gobernador acaba de decir que, y sacó ahí en su Facebook, en el Facebook, que van a regresar a algunos municipios, 17, que no tienen ningún caso activo o muy bajo, los que consideran como en verde, digamos, dentro del estado. Son 17. Entonces, en el caso de la universidad, justo estábamos haciendo el análisis porque vamos a presentar algunas cuestiones de estas en el Consejo Universitario. El análisis que hicimos es que dentro de esos 17 municipios que se van a abrir para las escuelas primarias, ¿no? Se van a abrir porque tienen 1, 2, 3, 4 casos o ninguno de coronavirus. Creo que la que más vi eran 5 casos en alguna de las poblaciones. Y parece ser que los tienen pues aislados y cuidados, que esa es la otra que hay que hacer. Entonces, en el caso, solamente Apaxtla es donde tenemos una preparatoria. En las demás, en las otras 16, no tenemos, o sea, no están nuestras instalaciones. En realidad, nuestras instalaciones de la universidad están en poblaciones que sí tienen un alto contagio y que entonces, como nuestra población es, los preparatorianos tienen a lo más 18 años, ¿no? Son abajo de 18. Ahorita no está proyectado cuándo se van a vacunar. Primero tienen que terminar de 18 en adelante. De 18 en adelante están los de licenciatura y posgrado y los profesores que ya tuvieron la oportunidad de vacunarse. Entonces, yo pienso que debe haber un regreso paulatino, es decir, diferenciado. Es decir, por ejemplo, si ya se vacunaron de 18 en adelante, que ya se abrió la vacunación, que ya se está empezando a abrir, pero todavía hay muy poquitos vacunados, entonces a lo mejor, y por áreas, a lo mejor decir, sí, ahorita ya pueden abrir las superiores de Iguala, porque ya la mayoría están vacunados, ya están vacunados los profesores y los estudiantes. Entonces yo creo que no se debe plantear, ese es mi punto de vista, que no se debe plantear como un regreso global, parejo para todos, sino tiene que ser diferenciado, irse acercando a aquellas que ya puedan hacerlo y aquellas que, como su escuela, como ciencias químicas, sabemos que necesitan de los laboratorios y que esa es la preocupación, que necesitan hacer prácticas de laboratorio a las cuales pues ahorita se dificulta. Esa es mi opinión al respecto. Y los de preparatoria, pues para mi gusto tendrán que ser todavía de manera virtual,
porque recordemos otra cosa. De su escuela de ingeniería, ¿cuántos son de Chilpancingo? ¿Y cuántos vienen de otras ciudades? Entonces quiere decir que se tienen que mover de otras ciudades para acá, y al moverse estas ciudades, pues entonces hay que, se mueven las cosas. Entonces creo que hay que tomar muchas cosas en cuenta. Esa sería mi opinión, Gracias. Carmen. Gracias. Gracias, doctora. La maestra Wendy, por favor. Gracias. Buenos días, doctora. No cabe duda que su labor ha sido bastante apremiante y es un motivo más por el cual sentirnos orgullosos de pertenecer a la UAGRO. Tengo un par de preguntas. La primera, ya se quitó, digamos que el tabú, no el tabú, sino que qué tan aceptable es que, partiendo de la pregunta que hizo el maestro Ángel, ¿qué tan aceptable es el uso de la ivermectrina y de la acitromicina en el tratamiento de COVID? Esa es una. Perdón, doctora. Y la segunda es, ¿cuál es la función después de que una persona ha sido diagnosticada por COVID, con una prueba de antígenos, y que posteriormente se pida una prueba de PCR? En este caso, ¿qué función tendría la prueba de PCR? Esas son mis preguntas. La primera, en cuanto al tratamiento, al principio se empezó a usar mucho la ivermectina y estuvo muy cuestionado si sirve, si no sirve. Hay estudios que dicen que sí funciona, otros que no funciona, pero hasta donde tengo entendido ya lo retiraron del tratamiento de COVID. Y la citromicina es un antibiótico en contra de bacterias. Entonces, eso se dan, ese u otro antibiótico se da porque cuando hay infecciones virales, después hay oportunistas bacterianos que también, pues ya hay un tejido dañado, ya hay algo ahí, entonces llegan las bacterias. Entonces se dan antibióticos para eliminar a las bacterias. O sea, la citromicina no sirve para el virus, sirve para infecciones que se asocian después, que pueden estar presentes, y entonces para eso se usa ese u otros antibióticos, ¿no? Que de hecho se usan otros de más potencia, de más potencia, como cefalosporinas y eso. Respecto a la segunda pregunta, a ver si otra vez, ¿qué me dijiste en la segunda pregunta? Si de la PCR, ya recordé. Sí. Mira, perdón, la prueba de antígeno, por decirles algo, una persona que tiene un CT, como lo reportamos nosotros, que es una medida que se usa, cuando vean los números más bajos, si alguien tiene 10, es que tiene una carga viral súper altísima. Ustedes que saben de exponencial, hagan de cuenta. Cuando lo que nosotros hacemos en una PCR es poner una muestra que tiene X número de moléculas del virus, o tiene X número. Entonces lo que hacemos es duplicarla en la PCR, es decir, de 2 hacemos 4 de moléculas, de 4, 8, 16, imagínense de manera exponencial. Entonces, si hay muchos virus, entiéndase que muy pronto van a estar, ese pico va a estar muy alto, muy pronto, porque había un origen de muchas moléculas virales. Cuando nada más hay poquitos virus, o sea que la carga viral es baja, entonces va a tardar más tiempo en que la duplicación continua, al ser exponencial, a que observemos señal nosotros. Entonces, poniendo solos en esos términos, cuando llegamos a un CT de 38, o sea, de más de 38 es positivo, ya es negativo. Hasta 37.9 es positivo, pero con una muy bajita carga viral. A partir de 38 se considera negativo. Pero si me sale un CT de 10, quiere decir que el virus eran tantas partículas virales, tanta carga viral, que se empezó a multiplicar muy rápido, y entonces muy pronto se ve la señal. Entonces aquellos que salen con 10, con 12, tienen una carga viral altísima. La prueba de antígeno, esta que sirve, generalmente da positivo cuando la carga es como de 32 en adelante, o sea, de 32, que es un poco, o para abajo, pues, o sea, si es desde 10, 11, 12, 13 hasta 32, sale la prueba positiva. Pero si la carga viral es más baja, que es 33, 34 hasta 38, sale negativa. Entonces, esa ventana se nos queda sin detección, pero esa ventana no es tan importante para el término es menos contagiosa, pero sigue siendo, es menos fuerte para el paciente. Entonces, lo que se hace con la prueba de PCR, cuando alguien quiere asegurarse que ya no tiene virus,
Si se vuelve a hacer una prueba de antígeno, pero salió positivo, se la hace a los 15 días, ahora sale negativo. Entonces no tiene la certeza de que ya no tiene virus, tiene la certeza de que puede que no tenga ya el virus o puede que su carga viral haya bajado mucho. Con la PCR se sale de dudas, o sea, con la PCR se sabe si tiene virus o no tiene virus, por poquitos que tenga, porque en teoría nos identifica unas cuantas moléculas virales. Esa es la utilidad de la PCR, la sensibilidad que tiene. Ambas son buenas, solo hay que entender para qué sirve cada una, porque si no luego decimos, esta sí sirve, esta no sirve. Esta es inútil y esta es la otra. Entonces, no sé si queda clara la respuesta. Sí, ¿todas las pruebas PCR determinan esa cantidad de virus presente? Todas, Sí. todas, sin importar que no sea del aguagro o de cualquier otro. Nada más que no todos, la mayoría no la reportan. Nada más les ponen positivo o negativo. Pero el que se haga por PCR y que les diga que es negativo, que es de 38 para arriba. El que les diga que es positivo, pero no sabemos si es una carga viral alta o baja. La mayoría no lo reporta. Nosotros en la universidad, en el laboratorio, decidimos reportarlo porque ha ayudado a los médicos mucho para tomar decisiones en cuanto al seguimiento y al tratamiento. Pero la mayoría no lo reporta. Bueno, muy amable, doctora. Muchas gracias. Maestro Felipe Luna, por favor. Adelante, maestro. Bueno, creo que está teniendo algunos problemitas. ¿Ya? Ok. Ya, ok, sí tenía problemas con micrófono. Bien, buenos días, doctora. Muchas gracias por su disertación. Me ha aclarado muchas situaciones, muchas dudas que todavía he necesitado pues, informarme bien. Tengo una pregunta. Le comento que yo me hice un estudio ahí en el laboratorio de la UAS, precisamente por ahí en noviembre, diciembre, casi en diciembre, y resulté positivo. Entonces estuve en el mes de diciembre, pues ahora sí que padeciendo esta enfermedad. Me recuperé satisfactoriamente, no me dio tan grave la situación, afortunadamente, y quiero comenzar agradeciendo la labor que hace el laboratorio para apoyarnos en ese sentido. A raíz de eso, un poquito antes también, mi esposa había resultado positiva, fui al laboratorio a que le hicieran el estudio, marcaron positivo, se le atendió, se recuperó también, y para mí ha resultado muy importante entonces el que podamos detectar oportunamente que tenemos ese problema. Entonces, en cuanto a mi familia sentimos alguna situación, pues lo primero en lo que yo pienso, porque me informé en su momento a dónde podía acudir para hacerme el estudio cuando eso estaba pasando, y me encontré con que estaban haciendo estudios por ahí en la Alameda, en San Mateo, en el kiosco, y los habían suspendido cuando yo tuve esa necesidad y dije, ¿y ahora qué hago? Pregunté en servicios estatales de salud, me dijeron, bueno, ahorita se suspendieron, pero mire, está la UAGRO en el laboratorio. Dije, sí, perfecto, voy a ir ahí. Y encontré la atención de ustedes muy satisfactoria, les felicito por esa atención. Y solo me ha surgido una duda porque sigo monitoreando esos contagios adicionales que pudieran darse. ¿En cuánto tiempo podemos tener esa información? Porque lo que yo he venido conociendo es que si comienzo a sentir síntomas, yo ya sé y me he informado de que hay una ventana en la que hay que darse la atención rápidamente, ciertos días, la incubación del virus, cuántos días es, dónde se comienza a poner grave, entonces hay que saberlo un poquito oportunamente. Y me ha preocupado cada que eso ocurre los tiempos. Cuando yo fui a hacerme el estudio me dijeron, bueno, le vamos a enviar los resultados en 36 horas, después aumentó un poquito más a 48 por la carga de trabajo que tenía. Dije, bueno, ahí ya son 3, son 4 días, más los días que yo ya llevo, que comencé con alguna sintomatología. Híjole, ya llevo tantos días y me preocupaba esos días. Hace unos días justamente uno de mis hijos, que apenas se va a vacunar, no se ha vacunado, porque pues por las fechas que son, la edad para la que van vacunando, comenzó a sentir ciertos síntomas y me preocupó. Entonces llamé al laboratorio y me dijeron, pues ahorita no lo podemos atender porque tenemos mucha carga de trabajo, le apartaríamos. Yo hablé, recuerdo, un día martes o miércoles y me dijeron hasta el lunes de la semana que viene. Dije, híjole, tantos días, ¿cómo son? Mi hijo se movió y se fue a hacer un estudio, un estudio de detección rápida,
le informaron que no tenía problemas y ya nos sentimos tranquilos y efectivamente no pasó nada. Ahí yo quisiera preguntarle, si yo voy al laboratorio, por ejemplo, no sé si estén haciendo prueba rápida, porque la prueba rápida, mi hijo fue ese día y en la tarde ya le estaban informando y en el laboratorio de la UAGRO me dicen, yo al menos la experiencia que me ha quedado es que me van a informar hasta dentro de 3, 4 días de qué pasó. Quisiera preguntarle qué está pasando ahorita y en qué tiempo me están informando de los resultados. Las pruebas rápidas en el mismo día, porque esas se elaboran rápido, y se reportan el mismo día. ¿Y lo hacen ahí en el laboratorio? Sí, se hace en el laboratorio también. Ya. Sí, Perfecto. también se hacen las pruebas rápidas. Y en la PCR sí nos toma más tiempo. Y entonces, como por 2 razones. Cuando son ahorita que eran menos casos, entonces se meten placas completas de 96. Y entonces sale muy caro si nosotros metemos muy poquitas muestras. Entonces, para poder, digamos, que sea costeable, necesitamos tener un número mayor de muestras y a veces se necesitan juntar. Esa es la razón, pero las rápidas, como se trabajan de una por una, esas sí se dan, y además la reacción es muy rápida. La PCR toma horas. La PCR es que, miren, llega la muestra, hay que extraer el RNA en campanas de bioseguridad, después se va a inactivar al virus, se hace el RNA, después se pasa a hacer toda la formulación para la PCR, con todos los aditamentos que necesita y luego se mete al equipo, después salen las gráficas individuales de cada prueba y se analizan de una por una y se establecen controles, etcétera, y pues es un proceso que toma tiempo. Y las pruebas rápidas, pues es muy rápido, con un hisopado y que se ponen en el mismo día sale el resultado. Pero hacemos ambas, maestro. Y gracias por sus opiniones. Y para solicitarlo, doctora, sí, porque yo ese día que le comento, eso fue hace como unas 3 semanas más o menos. Entonces, ese día que yo pregunté, pues, a lo mejor yo pude haber solicitado una prueba rápida y me hubieran dicho, pues sí, véngase que se le haga la prueba rápida. No sé cómo se deba solicitar. Hay que pedir una prueba de antígeno, una prueba rápida, con que digan prueba rápida. Sí, porque así las conocen, ¿no? Entonces, cerraron 2 semanas porque pues no se habían ido de vacaciones ni un día, estaba ya el personal muy cansado, entonces cerraron 2 semanas, pero ya estamos de vuelta. Perfecto. Sí, esa era mi pregunta, doctora. Muy amable por su respuesta. Gracias. Al contrario, maestro Felipe, un gusto. Gracias. El maestro Mateo, por favor. Gracias, maestro Valentín. Doctora Berenice, muy buenos días. Muy buenos días, maestro. ¿Cómo está? Muchas gracias por esta información tan excelente que, pues a pesar de que la vemos en otros medios, siempre nos llegan confusiones y creo que ha sido muy oportuna esta plática. Y comentarle también que fue una decisión pero acertada y oportuna la decisión de abrir el laboratorio para esas pruebas. Creo que muchos de nosotros hemos acudido ahí en esos momentos de incertidumbre que nos da el saber que tenemos síntomas y no saber a dónde acudir. En realidad, ojalá y puedan seguir funcionando y apoyando tanto a la comunidad universitaria como a la demás población. Fue una excelente decisión y felicitarlas por esas decisiones tan atinadas. Muchas gracias. Quería preguntarle, ya mencioné hace rato que todavía no se tienen protocolos, tratamientos para las enfermedades, pero circulan de vez en cuando algunas notas y a veces es necesario saber la certeza de estas porque pues son casos a veces de vida o muerte. Todos conocemos personas familiares que están en ese trance, muy enfermas en este momento. Y yo sí quisiera preguntarle que tiene acceso a información verídica de los artículos originales. Por ejemplo, vi una nota acerca de que en Israel están probando un medicamento denominado ExoCD24 y que al parecer pues promete bastante en cuanto al tratamiento de esta enfermedad. Y esa sería mi duda. Si usted pudiera hacernos algún comentario de algo que realmente pudiera significar una luz para el tratamiento de esta enfermedad. Mire, maestro, así como se analizan las vacunas en fases, también tienen que pasar por el mismo proceso cuando se estudian los medicamentos. Tienen que pasar por fases experimentales y luego con personas y hasta llegar a la fase 3 y poderlo hacer. O sea, es el mismo proceso. Hasta ahorita sí hay muchos intentos, hay muchas cosas que se están haciendo, están
buscando, lo que están buscando básicamente son anticuerpos, o sea, medicamentos que lleven anticuerpos dirigidos contra el virus. Y que están pensando, por ejemplo, en que cuando se instale la infección en los primeros días, tendría que ser antes de que entre, porque ya una vez que se mete a la célula, pues ya es otra cosa. Entonces, antes de que cuando esté llegando, que esos anticuerpos lo bloqueen. Entonces dicen que eso es lo que le pusieron al expresidente Trump, ¿no? Por eso es que reaccionó rápido en ese tipo, un cóctel de anticuerpos que van contra el virus y entonces muy pronto bloquean esto. Pero todavía no hay, son estudios experimentales y no hay nada claro, no hay un medicamento que se haya dicho, este es el que va a funcionar. Espero que no tarde mucho tiempo, va a ser muy importante porque como vieron, digo, aunque no vimos a detalle, pero saber que en un COVID grave pueden quedar como unas o muchas de las 50 secuelas ahí marcadas, imagínense entonces quiénes queremos eso, ¿no? Entonces yo creo que pues es importante seguir eso, pero todavía no hay un medicamento aprobado, digamos, en Estados Unidos por la FDA o en otras agencias internacionales por otras, así como COFEPRIS por México, ¿no? En Europa lo mismo. Entonces no hay todavía algo claro, pero seguramente ya esperemos que pronto algo resulte. Muy bien, gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. El maestro Apolonio Naves, por favor. Bueno, doctora, pues gracias por su gran presentación de su conferencia, muy provechosa para nosotros, porque sí se aclararon muchas dudas, pero a mí tengo una duda en la cuestión de los laboratorios clínicos que se manejan en Chilpancingo. Hay veces, por ejemplo, como decía el maestro Luna, yo me siento mal y voy al laboratorio, pido una prueba que me la hagan para COVID. A veces los laboratorios con el fin de lucrar, pues te hacen la prueba. Como usted dice, a lo mejor yo no tengo una carga viral bastante alta, a lo mejor me dicen que estoy libre, ¿sí? Pero hay veces que los laboratorios no te dicen o no te recomiendan de qué tipo de pruebas se tiene uno que hacer. Entonces no sé si haya los estándares, por ejemplo, que se manejan dentro de los resultados del laboratorio. Sí, bueno, las pruebas rápidas las están haciendo ya básicamente la mayor parte o todos los laboratorios clínicos, ¿no? Porque es una prueba que es muy sencilla. Se toma la muestra nasofaringea y ya vienen los reactivos preparados. Es un kit que viene y pues es una prueba realmente sencilla de hacer. Son confiables, claro, hay marcas reconocidas, ¿no? Diversas marcas reconocidas y hay que ver que pues esas marcas que se están vendiendo pues tienen que ser aprobadas por COFEPRIS, que así es como lo hacen los laboratorios, compran pruebas aprobadas. Entonces, eso, aquí lo que hay que entender, y eso es difícil, yo sé que es difícil, y hay que profundizar en esto, es saber para qué me sirve una y la otra. O sea, el resultado lo dan y lo dan bien, es decir, es positiva. Entonces, pues si tengo COVID, pues si es positiva, pues tengo la infección. Si es negativa, yo creo, o sea, ahí es donde pues quien se la hace debe saber que no es seguro que sea negativo, simplemente no tiene una carga, o es negativo, así, o no tiene una carga viral importante que sea tan contagiosa o que pueda afectarle tanto. Esas son las dificultades, pero los laboratorios aquí, ninguno que lo sepa, está haciendo la prueba de PCR porque requiere otro tipo de tecnología y otro tipo de, tanto tecnología como personal para hacerlo. Pero lo que están haciendo yo considero pues que es confiable, son laboratorios que muchos están certificados o hacen otras pruebas y yo creo que hay que confiar en eso, pero lo que sí hay que es tratar de interpretar y si no pues, se puede interpretar, preguntar como lo están haciendo ustedes ahorita, ¿no? Preguntar. Muchas gracias. Doctora. Muy amable, gracias. Bien, y de acuerdo a los tiempos, digamos, la última pregunta que tenemos aquí es para el maestro Víctor Charco. Adelante, maestro. Sí, buenos días, o buenas tardes ya. Pues una felicitación, doctora Berenice. Muchas brevemente, decirle a usted que a los cuántos meses de gestación se pueden, hasta a lo cuánto tiempo se pueden vacunar las mujeres que están en
embarazadas. Sí, esa pregunta es importante. Después de los 3 meses, como cualquiera, como muchos de los medicamentos y todo, que en los primeros 3 meses no, porque faltan pues todavía muchos más estudios que sean concluyentes a ver si son teratogénicos o no. Quiere decir que puedan causar alguna malformación, y como en los primeros 3 meses es cuando el feto ya pasó, digamos, esa parte en la que pudiera estar comprometido, entonces se deja después de los 3 meses. Y aquí la ventaja que se dice que puede tener, claro, es para la madre en principio, pero también para el bebé, ¿no? Porque entonces también empieza pues a generar alguna clase de respuesta, o la madre se la va a pasar, ¿no? Esa es lo que Muchas gracias. se hace. De nada. Pues muchas gracias, compañeros. Una pregunta más, perdón, doctor, rapidito, ahorita que escuché al doctor Víctor Chaco, nada más una preguntita que tiene que ver con lo que él preguntó. Doctora Berenice, ¿qué pasa con la gente que tiene gripa? Si se puede ir a vacunar. Le comento porque ahorita le tocaría a uno de mis hijos y él me decía ayer, pero yo no voy a ir ahorita porque me dijeron que pues, los que tienen gripa, ya voy saliendo de la gripa, pero que tienen que pasar no sé cuántos días. ¿Qué hay con eso de que se haya tenido gripa y se pueda o no vacunar? Bueno, ahorita cualquier gripa hay que pensar en COVID primero. Antes no, antes nos daba gripa y decíamos, pues ya se me quitará en una semana, ¿no? Y ya voy a estar bien. Ajá. Ahorita cualquier gripa que sea, no digo la de la mañana, que pueda alguien sentirse mal, que porque está húmedo, que porque no, o sea, si ya hay una gripa, hay que pensar primero en COVID y descartarlo, hacerse una prueba rápida. Y ya después de eso. Sí, porque ahí sí hay es una pregunta importante. Si se vacunan cuando tienen la infección, les potencia los síntomas. Sí, ¿no? Claro. O sea, se duplican, una parte por la infección y otra parte por la vacuna, pues sí, van a generar una buena respuesta, pero, pero se cruzan, o sea, no se debe hacer eso. Por eso hay que tener eso. Si alguien está con ese problema ahorita, a esperarse a la siguiente ronda de vacunaciones, en la que, porque están aceptando a los que llaman rezagados, ¿no? Rezagados los están aceptando y se pueden vacunar en la siguiente ronda de vacunaciones. Pero si están enfermos de COVID, no. Que pasen unos 14 días, unas 2 semanas de que ya están bien. Ya, ok. Muy bien. Muchas gracias por la información, doctora. Gracias. Doctora, estamos muy agradecidos de haber escuchado esta conferencia magistral. Creo que, al igual que mis compañeros, nos sentimos muy afortunados de que aquí en la universidad, pues la verdad es que muy preparada, muy al día en estos temas que para nosotros son muy interesantes conocer, saber, y como lo comenté hace rato, nuestro director pues desafortunadamente también está pasando por estos mismos temas, ¿no? Así es que, a nombre del director de la Facultad de Ingeniería, le queremos extender este reconocimiento a la doctora Berenice Illades Aguiar por su destacada participación como ponente magistral con el tema COVID-19, punto de vista de una investigadora. Se hace entrega en el marco de la Semana de Capacitación Docente Intersemestral del semestre agosto 21, enero 22, a Chilpancingo Guerrero a 17 de agosto del 2021. Firma el director de la escuela, para lo cual queremos felicitar a la doctora. Muchas felicidades por esa. Muchas gracias. Al contrario, fue un gusto para mí compartir con ustedes, muy interesante platicar, porque hacen otras preguntas que nos hacen reflexionar mucho a nosotros. Y bueno, pues muchísimas gracias, fue un gusto. Salúdenme al director, al doctor Edgardo, que se mejore pronto. Maestro Valentín, gracias por invitarme, y profesoras, profesores y todos quienes están aquí escuchando, muchas gracias por su atención, y esperemos compartir nuevas cosas, que un día ustedes también nos den pláticas como la que nos comentaron, ¿no? Que es desde su perspectiva, cómo van a participar desde lo que ustedes saben para estos nuevos cambios después de COVID, o durante y después de COVID. Muchísimas gracias. Claro que sí, doctora. Pues gracias nuevamente. Gracias.